la paz encontrarás. Muy buenas tardes, hermanos, a todos nuestros hermanos de las distintas comunidades que nos acompañan vía Zoom y también a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través del Face de los misioneros educadores. Muy buenas tardes a este tercer día de oración, reflexión y encuentro para este año importantísimo dentro de la iglesia, donde necesitamos misioneros educadores. Muy buenas tardes. Cristo vive en mí. En mí también. Y en mí En mí también, hermano. Sí. Muy bien, hermano. Muy buenas En mí tardes. también, hermanito. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Vamos a iniciar, ¿sí?, nuestra reflexión en breve, ¿sí? Vamos a compartir esta pequeña canción que nos ayude a poder ver la importancia de la fe y la oración. Muy bien, hermanos, entonces, aleluya, porque podemos compartir, porque podemos estar unidos en la fe y el amor del Señor. Les invito a que me acompañen en este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: todos te andaban buscando. Él le respondió: vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos muestra lo importante de la misión de Jesús, ¿no? Miren ustedes, hermanos, que primero le dicen, la suegra de Pedro estaba mal y la cura. Y luego cura a enfermos, expulsa demonios, ayuda a los demás en primera instancia. Y en el segundo momento, dice la lectura de Marcos, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto a hacer oración, ¿no? Esta es una gran invitación para nosotros, hermanos, de poder manifestar que tenemos que ayudar, tenemos que preocuparnos por los demás, pero al mismo tiempo tenemos que hacer oración. Tenemos que buscar ese espacio, ese desierto, para comunicarnos con el Padre, para que la oración sea esa fuerza para seguir en la misión. Que Jesús
Después de orar, dice, vamos a los pueblos vecinos para seguir predicando. Entonces la oración es esa fortaleza para poder seguir como misioneros y sobre todo como misioneros educadores. Por eso vamos a hacer este momento de desierto, este momento de oración personal, y hacemos esta oración primero, siendo un momento de silencio para que cada uno en su interior pueda presentarle al Padre sus intenciones. Algunos tienen preocupaciones, tenemos necesidades, no tenemos familiares delicados de salud o amigos conocidos, etcétera. Pues este momento de silencio que sirva para entregarle al Padre Celestial todo lo que guardamos en nuestros corazones. Junto con nuestras intenciones, nos presentamos al Padre Celestial diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre la Virgen María, mujer de servicio y oración. A ella le pedimos su protección e intercesión, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos acompañe el día de hoy y siempre en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos, el día de hoy, en este tercer día de nuestra semana de reflexión filosófica y teológica y social, pues tenemos el tema la fe y la iglesia en el camino de la sinodalidad. Para ello tenemos la presencia de nuestra hermana Nilda Flácida Morales Roque, de Pasco, de la provincia de Daniel Alcides Carrión. Ella es docente del nivel primario de la institución educativa parroquial Padre Abad en Tingomaría. Ella estudió educación en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco, sí, y reside pues actualmente en Tingomaría, Huánuco, desde 1985. Sí, nuestra hermana Nilda es miembro activo de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Tingomaría y el grupo de oración Manantial de Agua Viva, ¿no? Y también coordinadora de nuestra comunidad de los misioneros educadores de la zona de Tingomaría. Entonces, por favor, recibamos con un fuerte voto de aplausos virtuales a nuestra hermana Nilda Flácida Morales Roque. Muy buenas tardes, hermana. Prenda su micro, lo apagó. Su micro, actívelo. Hermana Nilda, su micro está apagado. Hermana, su micro está apagado.
Disculpen. Ahora sí. Ahora, muchas gracias. Hermanos, buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Tengo el gusto de poder compartir esta tarde con cada uno de ustedes. Y estoy fuera de Tingo María, entonces es una de las razones por la que he tenido pequeñas dificultades para poder compartir con ustedes. Pero con la gracia del Señor, todo es posible y vamos a llegar a compartir el tema ya anunciado. Si me permiten los hermanos para poder compartir. A ver, el tema que vamos a compartir es... A ver, disculpen un momentito. Allí, a ver, se visualiza, por favor, hermanos. Sí, hermana, está bien. Correcto, gracias. Hermano, se visualiza conforme. Gracias. Hoy voy a compartir con ustedes, hermanos, esta parte de la fe y la iglesia en el camino de la sinodalidad. Como ustedes pueden visualizar, nosotros siempre nos hemos hecho una pregunta, ¿no? ¿Qué es la fe? Y para darles algunos alcances, podríamos considerar de que la fe es la creencia, la confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. También podemos decir que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. ¿De dónde proviene la palabra fe? Proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. En la imagen que visualizamos, podemos distinguir a unos hermanos que están en contorno a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos confían en Él. Ellos están convencidos de que Él es capaz de hacer lo imposible para dar lo mejor a los hermanos. Y vamos a ir viendo más adelante cómo se presenta esto. La fe se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. ¿Qué podemos explicar de esto? Muchas veces hemos escuchado en la vida real que se dice, pues, la fe viene de lo que yo creo en alguien, en algo, y esa fe que yo pongo en alguien me demuestra que realmente soy capaz de lograr lo que necesito, ¿verdad? La verdadera fe cristiana tiene otro sentido. Esa verdadera fe se pone en Dios, en un ser invisible, en un ser todopoderoso, y las personas se pueden experimentar mediante sus palabras y sus obras en base a la creencia de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Y por ello nosotros vemos bíblicamente un hombre que muchas veces habrán escuchado cada uno de ustedes, ¿no? Quizás han leído la parte del texto bíblico, que era un hombre realmente quien creía en Dios y que al encontrarse en dificultades humanas, él pudo enfrentar todas las situaciones de prueba que le venían. No huyó a ninguna de ellas que le tocó vivir. Por lo tanto, no culpó a Dios de lo que acontecía en su vida. Y podríamos hablar de Job muy ampliamente, pero el tema es la fe, ¿no? La fe, la iglesia, camino a la sinodalidad. Podríamos ver como ejemplos también estas imágenes. Cuando un ciego pide a Jesús que le devuelva la vista para poder ver, ¿no? Es una fe que se confía en alguien que tiene el poder de poder hacer, de devolver la vista, y es ese Dios que con amor, con bondad, con misericordia, lo puede todo, de tal manera que puede curar el cuerpo y el alma.
hemos visto o hemos escuchado también los pasajes bíblicos en el que nos hablan, ¿no? De Pedro, de la fe de Pedro, que estaban en la barca y se vino la tormenta, bueno, vieron a Jesús, vieron a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Pedro quiere ir hacia el Señor, porque al inicio creía que era un fantasma. De pronto era Jesús, le dice, no tengas miedo. Y él quería ir hacia Jesús. Pero como había una duda en su corazón de Pedro de que no era tan fácil caminar sobre las aguas, comenzó a hundirse. Y allí es cuando Jesús le extiende la mano y le devuelve, pues, ¿no? La seguridad que está con él. La fe, por otro lado, también es sinónimo de religión o culto, como podríamos señalar, ¿no? La fe islámica, la fe cristiana que profesamos nosotros, la fe judía. Asimismo, la fe se denomina la credibilidad que se ha otorgado a algo o a alguien debido a la autoridad, a la fama, a la reputación de quien lo afirma. El ministro dijo tener fe, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de personas en que las negociaciones llegarían a un buen término. O sea, las personas de pronto decimos, tengo fe en que hoy me va a ir bien en el negocio, me va a ir bien con mi familia, con mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces, pero es una fe desde el punto de vista humano. Si nosotros miramos desde el punto de vista espiritual, la fe abarca lo amplio, la confianza en ese ser divino que ya anunciaba al inicio, ¿no? De ese ser tan superior llamado Dios, que es para nosotros. Una fe finalmente es también un documento que certifica la verdad de algo y que solo puede ser emitido por funcionarios públicos debidamente autorizados. A eso me refería cuando se trata de la confianza humana, ¿no? De humano a humano, vamos a llamarle así. La fe en el cristianismo implica lo siguiente. Esta fe se cimenta en la creencia de la revelación de Dios propuesta por la Iglesia cristiana. En el cristianismo, la fe es la principal de las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Las otras dos virtudes teologales son la esperanza y la caridad, las que se desprenden de estas tres. Por medio de la fe, la persona logra creer en la verdadera o en la verdad revelada. Esto es, en Jesús como Mesías, Hijo de Dios. Esta fe infunde los sentimientos de esperanza y caridad. Se entiende también que la fe es un don que ha sido infundido en la persona por medio del Espíritu Santo que conduce a la relación con Dios. ¿Cómo podríamos entender esto, no? Que la fe ha sido un don de Dios mediante el Espíritu Santo. Aquí podríamos de pronto señalar de que en el momento de nuestra formación en el vientre de nuestra madre, por gracia de Dios ya está allí ese Espíritu Santo de Dios que va a permitir que como personas nos formemos en el vientre de la madre. Entonces, esto nos va a permitir que poco a poco, ya en el bautismo, Dios Padre infunde su Espíritu Santo en nuestros corazones, lo cual nos va a ir poco a poco conduciendo en esa relación con Dios. La fe en la Biblia nos va indicando, nos va enseñando que tener fe en Dios es creer en su existencia, en su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, creer en su palabra y en las enseñanzas de Jesucristo transmitidas por medio de la Biblia. O sea, esto es la fe desde el punto de vista espiritual, cristiano, si se quiere llamar así, ¿verdad? La fe en el Antiguo Testamento se ha mostrado a través de los hombres también elegidos por Dios, llámese, ¿no? Los profetas, quienes eran los que comunicaban al pueblo la voluntad de Dios. Por eso así se habla del Señor, dice, ¿no? Isaías 28:16 nos va a decir, miren que yo pongo una piedra en Sión, una piedra a toda prueba, una piedra angular escogida, bien cimentada,
el que tenga fe no vacilará. Si esto lo llevamos a nuestra vida práctica, ¿cuántas veces hemos necesitado de una fuerza espiritual que nos pueda hacer discernir ciertas situaciones? Poniendo el ejemplo del ciego, ¿no? de Jericó, mirando a ello. Muchas veces nosotros también caminamos ciegos en el mundo, en esta realidad en el que vivimos, pero no nos damos cuenta que estamos ciegos y nos falta esa confianza en Dios. Y allí será cuando nuestra fe, si nosotros practicamos, ¿no? Pedimos, oramos, allí el Señor responderá. Entonces, si no vacilamos en las propuestas del Señor, obtendremos lo que pedimos. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Este mensaje de fe lo podemos encontrar en el Salmo 93:5. Que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Átalas a tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón y encontrarás favor y aprobación a los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios, capítulo 3, versos del 4 y 3. Hermanita, tu micrófono. Hermana Nilda, se fue el audio. Ahora me escuchan, por favor. ¿Sí se escucha? Me confirman. Gracias. Repita un poco, hermana, por favor, para que se complete la idea. A ver, el temor del Señor es el comienzo de su amor y es por la fe que uno empieza a unirse a Él. Podemos ver la cita en Eclesiástico 25:12. Un hombre inteligente confía en la ley y tiene tanta fe como un oráculo divino. Entonces esto podemos encontrar también en Eclesiástico 33:3. Vamos a poder señalar algunos hombres de la fe. Abel, por ejemplo, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es cierto que muchas personas decimos tener fe, pero cuando nos llega un momento difícil, de pronto decimos, no, ¿dónde está Dios? Me abandonó, ya no está conmigo. ¿Dónde estás, Dios? Y como testimonio les podría contar, ¿no? Hace muchos años, cuando tenía 11, falleció mamá. Y me preguntaba y decía, pues, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? Claro que uno cuando es pequeño quizás no tiene mucha información, mucha experiencia de fe, pero aún así, humanamente nos viene esa pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué ya no tengo madre? ¿O por qué me falta esto? ¿Por qué me falta lo otro? Y poco a poco, en el caminar, uno va de pronto entendiendo a Dios, que Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Entonces, esto es muy serio, ¿no? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe, esa confianza tiene que estar puesta en Dios. Veamos el tiempo de la pandemia que estamos viviendo ahora. Muchas personas decían que el virus no mata, yo no necesito vacuna, yo puedo vivir tranquilo. Desobedecían, salían, hacían su vida normal, como en tiempos antiguos, ¿no? Pero, ¿qué se ha visto?
Llegado el momento, algunos se han contagiado y hoy ya no están entre nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Su confianza en sí mismo no fue suficiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar ahora. Con este problema de la pandemia, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo yo debo confiar en Él? ¿Qué debo esperar del Señor? ¿Y cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer para acercarme más a Él? Entonces voy a ir entendiendo que mi fe es tan necesario en el Señor. Podemos ver también el ejemplo de Noé, que él preparó una arca para la salvación de su casa y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Veamos también a Abraham, que ofreció a Dios y se puso en camino, no sabiendo a dónde iba, cuando le pidió que él fuera, pues, ¿no?, a otro lugar donde Dios lo conducía. Isaac y Jacob también habitaron en tiendas de campaña por confianza en Dios, o sea, su fe estaba puesta en Dios. Sara, ¿qué pasó con Sara? A su edad mayor pudo ser madre. Ella tenía esa esperanza, oraba y Dios se lo concedió. Pues entonces, hermanos, nuestra fe tiene que estar cimentada en estos tiempos, en estos momentos, en la presencia de Jesucristo, nuestro Señor. Y por allí ya vamos ingresando a lo que significa para nosotros, pues, no es, ¿qué es ser iglesia? Hablamos un poquito de fe y cada quien de ustedes dirá, pues yo sí tengo confianza en el Señor, pero ¿cuánto verdaderamente pongo esa confianza en el Señor? ¿Cuánto deposito mi tiempo en el Señor? ¿No? ¿Cuánto confío en los demás? Porque no perdamos de vista que Dios está presente entre nosotros. Dios es visible, Dios es real. Muchas veces nos hemos hecho la idea de que Dios es invisible, pero eso es falso. Porque Dios camina entre nosotros, está en medio de su pueblo, se muestra su pueblo. Ahora veamos la situación entre fe y la iglesia. ¿Qué es para ti la iglesia? Nos preguntamos. Y como un pequeño, digamos, una pequeña idea, la fe, la iglesia y la fe van a estar unidos. Y la iglesia se denomina al conjunto de fieles unidos por la misma fe y que se celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que consagran a Dios y que le dedican culto. En sociología, la iglesia se caracteriza por ser un grupo religioso organizado e institucionalizado. Ahí vamos mirando desde dos puntos de vista, del aspecto de la espiritualidad y del aspecto humano. La fe y la iglesia no pueden caminar separados. La fe y la iglesia son unidos. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos une. Y ese alguien es nuestro Dios creador, nuestro Dios Padre. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por iglesia? La iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, ya sea en el tiempo pasado y en nuestros tiempos. ¿Qué dijo Jesús sobre la iglesia? Jesús enseñó a sus seguidores que la revelación era la roca, sobre la roca que edificaría su iglesia. Y podemos nosotros corroborar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos del 16 al 18. También dijo, luego de su resurrección y antes de ascender a los cielos, Jesús dijo a sus apóstoles, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos corroborar en Mateo 28, 20. Ahora, ¿qué quiere decir que nosotros somos iglesia?
como iglesia, cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia de Dios. Y ser iglesia es ser el pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. La participación del cristianismo en la iglesia es urgente. ¿Por qué nuestra participación es urgente, hermanos? Como en todos los tiempos, Dios se vale de la humanidad para llegar a los no creyentes. Existimos en este mundo terreno personas que creemos y personas que no creen. Pero sin embargo, reciben la misma gracia de Dios. Ellos están en este mundo y son beneficiados con todo lo que Dios ha puesto para el bien del hombre. Llámese el aire, el agua, el sol, las plantas, los animales, una familia que se tiene. Todo ello es obra de la mano de Dios para los que vivimos nuestra fe. Pero habemos o hemos conocido personas que dicen, no, yo no creo en algo que ustedes me ponen. Eso es cuestión de religiosidad. Las religiones no van conmigo. Equívocamente, las personas se expresan así. Pero ¿realmente será eso así? No lo es. Las personas que creen y no creen, estamos nosotros como seguidores de Cristo invitados a comunicar el amor de Dios también a ellos y a hacer que formen parte de nuestra iglesia. ¿Y por qué nuestra iglesia católica, ¿no?, que es universal, que es una iglesia abierta para todos, está todavía como que dormida? Nos falta ese dinamismo, digamos, ese trabajo profundo que nos compete a ti y a mí, que somos bautizados. ¿Para qué? Para llegar a esos hermanos que aún no creen y allí hacer de que ellos también formen parte del cuerpo de Cristo. Aquellos hermanos bautizados, los que ya viven esa fe cristiana, están pues comprometidos en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No es el material construido donde vamos a dar culto al Señor, donde celebramos la Eucaristía. Claro que es la casa del Señor, pero la iglesia somos tú y yo. Y por lo tanto, está como iglesia de Dios, como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, tenemos que escuchar ese llamado en la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar unidos al Señor. Hay un mensaje de la palabra que nos invita, por ejemplo, nos dice, ¿no?, que nosotros, para formar parte de Cristo y de la iglesia, nosotros desde el bautismo ya nos unimos a Él y somos unos en Él. Somos uno en la fe, porque nuestro Señor es uno y nuestro bautismo también es único. Pero ¿qué sucede en la vida real? Hay hermanos que reciben el bautismo en nuestra iglesia católica y pasan a otras, digamos, grupos de fe, o como le llamamos nosotros, los hermanos separados. Que no, la iglesia católica no sirve ese bautismo, es importante recibir el bautismo como lo recibió Jesús en el río, y solo así es real. Equivocadamente se expresan de esa manera. El bautismo es un símbolo de amor que Dios nos da, ese sello del Espíritu Santo para unirnos a Él. Entonces nos dirá pues la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y para nosotros formar parte de esta iglesia
de Jesucristo, tenemos que conocer también algunos lineamientos. Tenemos que saber cómo vamos a caminar en esa iglesia. No es solamente el hecho de participar en la escucha de la palabra en la Sagrada Eucaristía. No solamente es ir a misa, quizás todos los días, o sentarme allí y me considero cristiano. No, esto va un poco más allá. Necesita un compromiso, necesita una dedicación, porque vean, hermanos, Dios nos ha dado 24 horas en un día. Esas 24 horas, ¿cuánto le dedicamos al Señor? No solamente leer su palabra, no solamente conocerlo, informarme, sino hacer lo que Cristo hizo, poner a la práctica lo que leo, lo que vivo del Señor, compartir con el hermano. Como iglesia, tengo que construir esa iglesia. Cada uno de nosotros, los bautizados, repito, estamos invitados a trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a trabajar si nosotros tenemos actitudes diferentes? Nuestro tiempo ocupado en el día, en el trabajo, en otro trabajo, en la familia, y para el Señor, una hora a la semana. Entonces, ¿de qué cristianismo hablaríamos? ¿De qué iglesia me considero? Hermana Nilda, disculpe, hermana Nilda, disculpe, sé que usted está con dos dispositivos. Verifique que el dispositivo que no lo está usando, que esté con el audio apagado para que no haya una especie de eco. Aquí en el Zoom le escuchamos bien, pero en el Facebook casi no se oye bien. A ver, por favor, pruebe a apagar el audio del dispositivo que no está usando para hablar, tal Padre, vez lo está usando para compartir. A ver, por favor. Voy a probar. Solamente que esté activado el audio de uno solo. A ver, por favor. Si allí me escucha. Ahora está mucho mejor. A ver, siga hablando, por favor. Ahora sí, padre. Uy, perfecto. Ya se soluciona el problema. Muchas gracias. Ahora sí puede continuar, por favor. Adelante. Sí, gracias. Decía, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos el compromiso como bautizados, como que formamos ese cuerpo místico de Cristo para ser la iglesia de Dios, y no nos preocupamos, digamos, en la evangelización, creo que sería vano nuestra fe, sería vano decir que estamos nosotros siendo cristianos católicos, que somos de la iglesia de Dios. Esto nos va a permitir reflexionar a cada uno de nosotros y tomar más en serio, ¿no?, esta situación de lo que es nuestra vida cristiana. Tenemos que tener en cuenta que si Dios nos ha regalado la vida, nos ha mandado a este mundo y nosotros nos hemos desarrollado como personas, nos hemos quedado solamente en lo humano, pero no nos preocupamos un poco más para poder hacer lo que nos ha dado una misión nuestro Padre Celestial en este mundo, evangelizar. Y como ejemplo tenemos pues a Jesús, ¿no?, Hijo de Dios, que Él ha pasado por esta tierra, ha caminado en este mundo, justamente evangelizando, ha pasado en este mundo sanando a los enfermos, devolviendo la dignidad a aquellos hermanos que no lo tenían, esa dignidad, que estaban marginados. Entonces, hoy en día también se ve lo mismo. Hay personas marginadas, personas que tienen muchas necesidades, hay personas que no pueden estudiar, no pueden de pronto curarse de ciertas enfermedades. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Tiene que ser el hermano, la hermana que forma parte de esta iglesia de Dios. Y allí es cuando nosotros reflexionamos y vamos, ¿no?, camino justamente a esa misión en el que el Señor nos ha delegado a partir de nuestro bautismo. Entonces, nuestra participación como cristianos en la iglesia es muy urgente, es muy
muy necesario. ¿Qué nos toca ahora? Reflexionar desde la manera personal, desde mi persona, desde su persona, de cada uno de los hermanos que hoy nos escuchan. ¿Para qué? Para trabajar justamente en la iglesia de Dios. Y solo así podríamos decir que formamos parte de la iglesia de Dios, de ese pueblo que Dios quiere y de ese proyecto de amor que tiene el Padre para cada uno de nosotros. La fe, la iglesia, son un camino a este término nuevo que ahora nos invita, ¿no? Papa Francisco, a vivir cada uno de nosotros desde nuestra iglesia, desde nuestras iglesias donde nos encontramos. Entonces, ¿qué significa el camino a la sinodalidad en la iglesia? La sinodalidad es un término que expresa la identidad de la iglesia como pueblo de Dios en camino, en peregrinación. ¿A dónde? Hacia el reino de Dios, subrayando la dignidad común de todos los cristianos y afirmando su corresponsabilidad en la misión evangelizadora. ¿Y qué implica la evangelización? La evangelización implica salir de nuestros hogares, participar en los grupos de evangelización desde nuestras iglesias. Sí, implica salir a las comunidades cercanas, quizás del lugar donde nos toca, ¿no? Trabajar o donde vivimos. Implica también salir, no solamente a llevar la palabra del Señor, sino mirar justamente a los hermanos que tienen esa necesidad espiritual y también material. Preocuparnos como Jesús se preocupaba por los enfermos. Se preocupaba por aquellos que estaban en caminos equivocados. Y para ello nosotros lo que tenemos que hacer ahora, en este tiempo que nos invita la iglesia a vivir esa sinodalidad, tenemos que tomar conciencia. Tenemos que hacer un mea culpa. ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano católico? ¿Cómo estoy trabajando para el reino de Dios? ¿Cuál es mi compromiso? Y escuchaba el día lunes cuando compartía Padre Héctor, ¿no? Todos nos quejamos de la situación política de nuestro país. Quien habla también mira tantas cosas y a veces se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué la corrupción está imperando en todo nuestro país? ¿Por qué no hay ese entendimiento? ¿Por qué no hay esos acuerdos de trabajar en beneficio de un país? Todos los políticos nos han decepcionado en los últimos años. ¿Pero qué hago yo? ¿Cuál es mi compromiso mío? ¿Cuál es mi aporte? Entonces, es un tiempo de reflexión, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser mi aporte? ¿Cómo voy a hacer de que mi comunidad, mi barrio, mi localidad pueda ir cambiando poco a poco? Si no aporto, no tengo derecho. Tengo que preocuparme también. Tengo que ir conociendo, tengo que ir formándome, tengo que sacar un tiempo para dedicarme a ese trabajo de evangelización, a esa misión que me ha encargado, que me ha encomendado Dios Padre desde mi bautismo. Y si no lo conocías, hoy lo conoces, o recuérdalo, de que tú y yo tenemos un compromiso de esa transformación dentro de la iglesia. ¿Se puede transformar? Sí, pero veamos también de que el ser humano no está solo, pero a la vez también está perseguido. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, hermanos. Estamos siendo perseguidos por la fuerza del mal. Y esa fuerza del mal también es espiritual. Si no, podríamos nosotros mirar, ¿no? Tantas cosas en nuestro país, los asesinatos, violaciones a menores de edad, asaltos a cada instante, a cada momento, en cada lugar. El espíritu del mal está ganando terreno. No solo en el lugar donde vives, no solo en Perú, a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque los cristianos, pues nos hemos hecho la vista gorda.
hemos cerrado nuestros oídos y pues vivimos el día a día, que yo esté bien y que el hermano, pues no, que viva como pueda, pero no se trata de eso. Jesús nos invita a ir más allá, a hacer lo imposible, a buscar la mejor forma para poder ayudar, tanto en la forma espiritual y en la forma material, desde donde nos encontremos, desde donde se pueda, desde donde se haya. Entonces, las experiencias que vamos viviendo día a día nos va a permitir ser una iglesia que va camino a la sinodalidad. Y los que aquí estamos reunidos, no solamente escuchemos, sino reflexionemos para poder tomar una decisión, un compromiso al ejemplo de Jesucristo. Podemos tener quizás errores, muchos de nosotros, y lo tenemos, por cierto. Tenemos que enmendar, tenemos que mejorar, tenemos que tomar una decisión radical. ¿Para qué? Para poder trabajar juntos como iglesia y justamente poner nuestra fe a reflotar, a revivir esa fe, esa confianza en Dios. Pablo lo decía, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros, ¿qué decimos? No puedo. Él lo hizo, pues bueno, porque quizás era más valiente, ¿no? Pablo ni siquiera conocía lo que era de pronto la espiritualidad. Conocía mucho quizás de todas las leyes que había en su tiempo. Quizás amaba a Dios a su manera. Pero nosotros hoy tenemos mucho más, quizás información. Tenemos muchas cosas ricas dentro de nuestra iglesia católica. ¿Para qué? Para formarnos y poder ser parte de esa iglesia, de esa construcción de ese reino que Dios nos ha encomendado. ¿Y quién nos ha dado ese ejemplo? Jesucristo. ¿Quién nos da ejemplos? Los santos. Tenemos los santos peruanos, como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y muchos otros más, ¿no? Que son nuestros santos peruanos y que nos han demostrado su verdadero amor al prójimo, su verdadera misión evangelizadora. Y si miramos más allá, tenemos a María Teresa de Calcuta, que todos lo conocemos, que todos sabemos, en teoría lo conocemos, pero nunca nos atrevemos a imitar lo que hicieron ellos. Pues ahora nosotros estamos invitados, hermanos, estamos invitados, y que estos días de reflexión como cristianos católicos nos comprometamos, tomemos la decisión de ir mejorando, de ir caminando, de ir poniendo nuestro grano de arena para este camino de evangelización. Pues bien, hermanos, por situaciones ajenas a mi voluntad, he podido compartirles esta pequeña ponencia de esta noche. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su escucha y les doy el espacio por si tuvieran algunas preguntas. Adelante, hermano. Hola. Muchas gracias, hermana Nilda, por su Amén, hermanito. ponencia, por compartir este tema tan importante en estos tiempos, en el siglo XXI, en el tercer milenio, como el Papa Francisco ya lo dijo. Entonces, vamos a recibir las preguntas de los hermanos presentes. Por favor, seguimos la misma metodología. Levantamos la mano para poder formular nuestra interrogante respecto al tema expuesto por la hermana Nilda, que ha sido muy claro, ¿no?, sobre la fe, la iglesia, el camino de la sinodalidad. Mientras van levantando la mano, vamos a escuchar una canción, ¿les parece? Les voy a compartir. ¿Me podría hacer como coanfitrión o anfitrión, hermana Nilda? Parece que usted está como Hermanito, anfitrión. ya dejé de compartir, a ver.
¿Ya puede compartir, hermano? No, no estoy como anfitrión, no puedo. Un momentito. Hay dos links que dicen misioneros educadores Sí, que están como ya, un momentito, por favor. anfitrión A ver. y uno que no. Ya, o en todo caso, pasamos a las preguntas. Tenemos ahí a la hermana Verónica, el hermano Ricardo. Roger, te cedo la palabra porque tengo este problema ya. Ya, listo, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a pasar con las interrogantes. Creo que el hermano Mario también había levantado la mano para dar alguna pregunta, algún interrogante. A ver, empezamos con Sí. Verónica y Ricardo primero, con su pregunta o su aporte, y luego le daremos pase al hermano Mario, ¿sí? Recuerden también, hermanitos, que en el chat he vuelto a poner el link de la asistencia, por favor, del día de hoy. ¿Ya? Hermana Verónica, la escuchamos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Profesora Nilda, el tema muy interesante, la iglesia. En cuanto a este tema, quisiera preguntar, ¿cómo está construida la infraestructura de una iglesia? Porque acá nos habla que la iglesia es la roca, dice, en el cual construirás tu iglesia. A ver, gracias por la pregunta. Cuando hablamos de infraestructura, nos referimos al templo material. Claro, Pero sí. hablamos de iglesia, ¿no? Estamos refiriéndonos a Jesús. Cristo es la roca. Él es la piedra angular de la iglesia formada y encargada a las manos de Pedro, digamos así. Entonces, distingamos dos cosas, ¿no? El aspecto o la infraestructura material, el templo donde vamos a las celebraciones de la misa, comúnmente llamadas, y la iglesia, que somos cada una de las personas, ¿no?, que seguimos a Jesucristo. Eso sería para que pueda distinguir los dos aspectos. Hermana, mi pregunta lo hacía casualmente por una construcción que hicieron en Castillo Grande, la iglesia adventista. Señores que viven muy cercanos a ellos, inclusive una amiga me cuenta, dice que al momento de construir la iglesia, hicieron entrar una tremenda roca con grúa, lo pusieron en el centro y bajo esa roca construyeron la iglesia adventista. ¿Adventista? O la iglesia donde los adventistas, sí, o los mormones, los mormones. Y por eso me iba, ¿no?, mi pregunta, ¿por qué es eso lo que se debe hacer con todas las iglesias o es el entendimiento que tienen cada grupo religiosos? A eso quería, ¿no?, un poco que me saque de esa duda. A ver, hermanita, para aclarar un poco más, cuando se trata de decir que Jesús es la roca, no se refiere a la piedra material, se refiere a la persona de Jesucristo, porque Él es la roca. La roca, ¿por qué? Porque Él nos ha dado la certeza de que Él ha cumplido la misión hasta el final. O sea, es una manera figurativa, ¿no? Cuando habla de que la piedra no se refiere a la piedra material, sino se refiere a la fortaleza en Cristo Jesús y nuestro ejemplo a seguir. Él es la roca. Y la misma palabra dice, no, yo soy la roca, dice Jesús. Y también decimos, no, a Él nos abrazamos porque es la única roca en el que podemos nosotros encontrar de pronto la respuesta a todas nuestras necesidades, ¿no? Tanto espirituales como materiales. Entonces, ellos pueden poner las rocas que quisieran en sus construcciones. Esas son situaciones materiales. Pero nosotros acá tenemos que fortalecernos y entender de que estamos hablando desde el término espiritual. Amén, hermano.
Ok, hermano, gracias. Muy bien, entonces, claro, ¿no? Hay que tener siempre precisa esa idea, como bien nos comparte la hermana Nilda, saber diferenciar, ¿no? Cristo es la roca, espiritualmente hablando, que no se construye todo sobre una roca para que sea sólida, y ese es Cristo. Luego, bueno, en cuestiones de infraestructura y todo eso, ya eso es un segundo momento, un segundo plano que cada iglesia puede tener, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hermana Blanca, un minutito y le doy pase. Hermano Mario, usted quería preguntar. Sí, hermano, muchas gracias. Buenas tardes a todos y también agradecer y felicitar por la exposición. Quería hacer una reflexión, ¿no? Acerca de la fe y tal vez también nos comparta algún punto de vista. Me parece que también es la fe, también se une con toda la fuerza divina, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero aprobar un examen o cuando un empleo, o etcétera, algún objetivo, tengo que remar, hacer el esfuerzo, caminar, y también y también sabiendo que si hago las cosas buenas, correctas, la fuerza divina también os va a acompañar. Entonces, la reflexión sería, es como juntar, ¿no? La voluntad propia, si cabe el término, con lo divino. Bien, a ver, por la reflexión quisiera un poquito añadir lo que comparte el hermano Mario. Es cierto, la fe tiene que ir unido a la espiritualidad, y a esto lo llamamos pues divinidad, ¿no? También me hablaba del examen. Por ejemplo, yo soy estudiante, estoy mis estudios académicos, cumpliendo quizás con mis responsabilidades, pero se puede dar el caso de que para un examen no me preparo, pero digo, yo tengo fe, hoy es domingo, me voy a misa y le digo al Señor de que me ayude para mi examen del día lunes. Pero si no me he preparado, han habido ciertas situaciones y de pronto Dios no es mágico. Tiene que ir mis esfuerzos, tiene que ir mi confianza en la divinidad para que esto pueda tener fruto. Entonces, por ese lado sí podríamos mirar, ¿no? Pero hay mucha gente que en las universidades vemos, ¿no? Y dicen, a ver, con fe, vamos a mañana dar el examen. A ver, tú estudias tal punto, yo el otro punto, y al final nos ayudamos, o pasan los acordeones por todos lados. Entonces, eso no es tener fe. Eso es de pronto, ¿no? Una situación burlesca. La fe sí va unida a lo que es, ¿no? La vivencia cristiana, lo espiritual y todo lo demás. Entonces, la fe pues es algo que uno tiene que vivir, y esa confianza tiene que estar puesta en la divinidad, porque si no ya es cualquier situación menos la fe. Gracias, hermano. Muy bien, claro, ¿no? Por reforzar la idea, hay una frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces, definitivamente, queremos pasar un examen, pues hay que estudiar de todas maneras, o cualquier cosa que queramos hacer, lograr algo, tenemos que esforzarnos y Dios también va a apoyarnos, ¿no? Entonces, es importante empezar nosotros. Muy bien, ahora tenemos a la hermana Blanca, que también quiere hacernos alguna pregunta, algún comentario. Hermana Blanca, la escuchamos. Por favor, prenda su micro. No la escuchamos, prenda su micro, por favor. Aquí nos figura que está apagado su micro. Ya. Ahora Hermano, sí. buenas noches. Que recién estoy saliendo de mi trabajo, pero sí entré a lo que es a la clase de la reflexión de los hermanos. Qué bueno que hoy día sí me ha ido todo bien. ¿Me escuchas? Sí, hermana, sí la escuchamos. Ya, hoy día estoy recién saliendo de mi trabajo, que me ha ido todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Siempre todo con fe en el trabajo.
Eso nada más. Gracias. Qué bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta del tema, algún comentario? ¿No? Hermano, buenas noches. Hermana Betty, a ver, le damos pase a la hermana Betty. Una experiencia, hermano, que ha pasado el año. Bueno, siempre me pasa, ¿no? Pero una de ellas me voy a contar más verídica, o sea, más pronta. El año pasado hubo una tempestad que no se podía resistir de repente a tener mucho miedo, ¿verdad? Entonces, ya eran como 5 horas, una torrencial lluvia con truenos y relámpagos y vientos, que solamente me atiné a parar un poco mirando hacia la lluvia, levantar mis manos y pedirle con toda mi fuerza de fe al Padre Celestial, que hay mucha gente que no tiene casas como de repente nosotros podemos tener, con un poco de material noble, un poco de calaminas buenas, y hay gente que solamente tiene con esteras y carpas y solamente un techo de repente de palmas. Hermano, una torrencial lluvia que hasta mi casa entró de la parte de la huerta. Entonces imploré, pedí de corazón. Como le dije, no, hay mucha gente que no tiene Padre Celestial. ¿Cómo sostener? ¿Qué va a hacer de esa gente? ¿Dónde va a ir? Hermano, le juro que mira, levanté las manos y simplemente 10 minutos cesó todo. Entonces yo pienso que la fe también va ahí, hermano. Le pedí con tanta fuerza de fe para mis hermanos que padecen, que no tienen un techo bien construido de repente como para poder sostener una lluvia torrencial como aquel día que pasó. Amén, hermano. Claro, ¿no? Es importante este testimonio de poder ver que la fe puesta en la oración es fundamental. Y luego esta fe se convierte también en obras, porque tenemos que ir ayudándonos, ¿no? Para poder salir adelante en distintas situaciones, ¿no? Cuando a veces yo escucho sobre las lluvias, incluso, ¿no? A veces tenemos los sismos, los temblores que han habido hace poco, el que hubo en la madrugada casi de las 5 de la mañana en Lima, gracias a Dios, no hubieron no decesos, pero sí personas que perdieron sus casas, sus cositas. Entonces, claro, hay que orar para que esto cese, ¿no? Pero también esa fe tenemos que ponerla en obras, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna intervención más? Yo quería consultar, hermana Nilda, si me permite hacer una pregunta. Si yo, siendo parte de la iglesia, ¿no? Y en este sentido de que el Papa nos pide ser parte de la sociedad, ¿no? Puedo ir entrando en el campo político, yo como miembro activo de mi iglesia, porque yo he escuchado en algunos momentos muchos sacerdotes que dicen, no, pues la iglesia, lo religioso y lo político no se pueden complementar, ¿no? No se puede. Entonces, pero otros sacerdotes nos dicen que sí. Entonces, a ver, ¿se podría dar? A ver, hermano, considero que mirando desde el punto de vista cristiano como católico, muchas veces nos han informado de pronto de manera superficial cómo debemos vivir nuestra fe. Pero si nosotros empezamos a escudriñar, a mirar un poco más, decía ya nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Entonces, Jesús, sin darnos cuenta, si nosotros empezamos a analizar las escrituras, ha sido un hombre político. Quizá no tenía un título, no un nombre que decía soy de tal, ¿no? Grupo, pero él hizo política, porque si no, no se hubiera enfrentado a los maestros de la ley, ¿no? Claro, no a la discusión,
sino en el sentido de dar la dignidad a los que estaban de pronto marginados en su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los maestros de la ley? A él lo criticaban por hacer obras de bien los días sábados. A él lo criticaban por reunirse con los, digamos, ¿no? Ahora como nos llaman también los hermanos separados, por reunirse con los que comen, con los que beben, por los que participan en una reunión social. Y Jesús no discriminaba a nadie. Y Dios nos dice bien claro, ustedes son libres, nos hace libres a todos. Pero en esa libertad uno no puede ir ni a la izquierda ni a la derecha. Uno tiene que mantenerse al margen, siguiendo los lineamientos, digamos, de vida cristiana, siguiendo los ejemplos de Jesús, viviendo los evangelios, porque como referencia tenemos todos los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Que nos van a ser referentes, pero lo que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo, en nuestra época, ahora 2022, que ya hemos iniciado, sí, estamos permitidos a ingresar a la política, porque como decía hace un momento, si nosotros no nos atrevemos, es cierto, si nosotros no tomamos conciencia de cómo está nuestra sociedad, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué generación va a venir a transformar nuestra comunidad? Desde nuestros hogares, vamos viendo desde allí. Quizá no vayamos tan ampliamente. Si en nuestros hogares no hay una buena relación, no nos ponemos de acuerdo para dirigir bien nuestras vidas, desde allí ya estamos mal. Desde allí ya se va degenerando nuestra sociedad. Ya se van degenerando los servicios, se van degenerando las actitudes, ¿no? Lo hablo en el buen sentido de la palabra. Entonces, lo que nosotros como cristianos, sí, y gracias a, de pronto, ¿no? A este camino de evangelización, tuve la oportunidad de dialogar con un sacerdote que, como usted dice, ¿no? Algunos nos dicen que sí, algunos nos dicen que no. Pero ¿qué nos dice nuestra conciencia espiritual como seguidores de Cristo? Nos dice transformen, cambien, lleven la palabra, evangelicen. ¿Y cómo vamos a vivir ahora esa transformación si no nos atrevemos a hacerlo? Yo creo que sí, es importante desde nuestra familia evangelizar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y por allí poco a poco. Y esto no se trata solo de hablar, sino se trata de vivir. Como sufrió, ¿no? La experiencia Pablo. De perseguidor se volvió evangelizador. Seguidor de Cristo y uno de los mejores, servidores de Cristo. San Pedro y San Pablo. San Pedro no fue un hombre perfecto, no fue un hombre muy ilustrado culturalmente, pero con las enseñanzas, con la cátedra que recibió de Cristo, él transformó su vida. Fue camino a la evangelización y pues terminó, ¿no? Hasta el final de sus días entregando la vida como lo hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y bueno, para concluir esta pregunta, yo podría decir que sí, un cristiano católico está llamado e invitado. Por cierto que vamos a correr muchos riesgos, es cierto, pero intentemos para que nuestras nuevas generaciones también continúen estos buenos ejemplos que nos da Cristo nuestro Señor. Amén, hermano. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Entonces, recuerden, hermanos, no es importante. Yo creo que sí, ¿no? Ir entrando en la parte política de a poquitos, ¿no? De a poquitos para poder mantener esa misión, ¿no? Si queremos cambiar nuestra sociedad, tenemos que empezar de a poquitos, entrando para apoyar y buscar el bien común, ¿no? La doctrina social de la Iglesia nos dice que debemos buscar el bien común. Y el bien común significa que asumamos nuestra responsabilidad de ayudar a los demás como cristianos. Y nuestra responsabilidad es, lo que dice la hermana Nilda, no es desde el hogar, primero la casa, la familia y luego nuestra sociedad. Dentro del campo político no tenemos otro camino. Así que ánimo, y hay que proyectarnos a ver cuántos de nosotros pueden llegar a ser alcaldes, regidores o presidente de la República, ¿no? Ya lo ponemos al padre Héctor como presidente de la República ahí, y ahí ya tenemos a los misioneros educadores en todo el Perú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que queramos compartir? No.
Muy bien, entonces, hermanos, no se olviden, ¿no? Por favor, insisto, la asistencia en el link que he puesto en el chat para que al final, el día viernes, ¿no? Podamos tener nuestra diploma que el padre Héctor está preparando, ¿no? Con los misioneros educadores. Bien, entonces vamos a ir cerrando antes de hacer nuestra oración final. Sí, vamos a compartir un videíto. Confía en Dios. ¿Sí? A ver, dice, confía en Dios. Hermanos, les invito a ponerse en actitud de oración para ir culminando nuestra jornada del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos participantes y también de cada uno de los que no han participado. Que tú nos sigas, Señor, iluminando con la gracia de tu Santo Espíritu. Señor, esa fuerza de tu amor en nuestros corazones, para que podamos poner cada día más nuestra confianza en ti, para que podamos, Señor, vivir experiencias contigo. Ayúdanos, Señor, a caminar cargando esa cruz de cada día. Tú, Señor, eres nuestro Maestro, ejemplo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Tenemos ya, Señor, propuesta la salvación y nos compete lograr esa salvación con nuestra dedicación, con nuestro sacrificio, siguiendo tus ejemplos, para que, si tú permites, Señor, continuar con nuestras vidas, podamos servirte con un corazón dispuesto, para que podamos dar pasos de fe con tu ayuda. Amadísimo Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Bendice a sus familias, bendice sus trabajos. Sobre todo, Señor, bendice sus corazones para que puedan poner verdaderamente su confianza en ti. Tú eres nuestro Señor, tú eres la roca que nos puede salvar. Tú eres, Señor, esa fortaleza que nos das, porque tú eres el ejemplo a seguir, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y por todos estos momentos vividos te damos gracias. Te pedimos que nos tengas en tus manos santas, que no permitas que huyamos de ellas. Gracias una vez más, Señor. Gracias por todos los acontecimientos y prepara nuestros caminos, porque aún, Señor, es muy largo para recorrer. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, santificamos tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermana. Agradecemos pues a la hermana Nilda por el tema del día de hoy, por esta hermosa oración. Sí, con fuertes aplausos virtuales, por favor. Los aplausos virtuales. Sí, muchísimas gracias. Que el Señor la bendiga mucho a usted, a su familia. No, muchísimas gracias. Igualmente, hermanos, la bendición también para cada uno de ustedes y sus familias. ¿No? Muchísimas gracias por participar. No se olviden, el día de mañana tenemos el cuarto día a cargo del Padre Héctor, donde vamos a compartir lo que es el compromiso cristiano, humano y ciudadano. Un tema muy, muy interesante para cada uno de nosotros, ¿sí?
Entonces, por favor, también no se olviden agradecer a los hermanos que están en el Zoom y a todos aquellos hermanos que nos están acompañando a través del Face de los Misioneros Educadores. Muchísimas gracias también por esta compañía. Sí, está el link, recuerden, tienen que entrar al formulario que está ahí, a ese link que he puesto en el chat del Zoom, para que puedan ahí agregar sus nombres y apellidos de manera clara, para que se pueda hacer sus diplomas. Ya, por favor, con sus nombres claros. Ahora, invito, como todos los días, por favor, a prender sus cámaras para hacer nuestra captura de pantalla, ¿no? A ver, ¿no? Para poder vernos. Muchas gracias, hermana María, por su comentario. Y este año estamos nosotros apoyando, ¿no? Ya en los siguientes encuentros, esperemos pues que alguno de ustedes también nos esté acompañando, ¿no? Todos podemos ser partícipes de compartir nuestras experiencias como misioneros. Sí, muy bien, entonces, a ver, por favor, nuestros hermanitos, faltan prender sus cámaras, está nuestra hermana Blanca, hermana Verónica y Ricardo, a ver si pueden, nuestra hermanita Isabel América también, si pudiera, ¿no? La hermana Rocío, la hermana Lisandra, nuestro hermano Jorge, si pudieran ahí, nuestra hermana No, Roger, mi Hilda cámara está Reina. mal, hermano. No puedo Bueno, entrar. no se preocupen, no se preocupen, ¿sí? O su foto, tienen que poner su foto, entonces ahí para salir, a veces ponemos fotos de fondo, ¿no? Entonces ahí ya despistamos que estamos. Muy bien, vamos a hacer la captura, la cuenta de 3, ¿sí? 2, 1, a ver un segundo, que cargue, sonrían. A ver. A ver, listo, una primera captura, padre. El padre también está con su cámara apagada, no se vale. Un segundo, por favor. Vamos a hacer la segunda captura. Pero voy a ir guardándolo para que no se me corte. Ya, un segundo, por favor. A ver, un segundo. A ver, disculpen ustedes. Fallas tecnológicas. Segundo, por favor. Mientras algunos terminamos de prender nuestras cámaras y no me carga. Sí. A ver, ahora sí me cargó, muy bien. Listo, vamos con la segunda captura, por favor. Atentos. Sí, mi internet está fallando, disculpen ustedes. ¿Qué pasó? No me carga. Ya, a ver, ahora sí. Creo que sí. Listo, vamos por favor con la segunda captura. Sí, a ver, a la cuenta de 3, ¿ya? Muy bien. 1, 2, sonrían, 3, hay que sonreír, por favor. Ahí está la dicha de compartir en el Señor, ¿sí? Uy, la hermana Ana se tapó la carita justo cuando la captura. No hay problema. ¿Sí? Listo. Bueno, hermanos, nuevamente en nombre del Padre Héctor, ¿sí? Y de los misioneros educadores, a la cual todos somos partícipes, todos somos miembros activos, por eso estamos compartiendo esta semana reflexiva, agradecerles su participación en este tercer día. Y esperemos contar con ustedes el día de mañana, igual a las 6 de la tarde, para nuestro cuarto y penúltimo día de esta semana reflexiva, ¿sí?
Hermanitos, yo les invito también, si tienen algunas dudas, algunas preguntas que vayan surgiendo de los temas que hemos hecho durante la semana, pues háganlos llegar a través del WhatsApp, a través del chat del Zoom, y podemos ir respondiendo también quizá algunas interrogantes o dudas que vayan teniendo. Recordemos que el primer día de esta semana reflexiva, ¿de qué hemos hablado? A ver, ¿quién se acuerda de qué hemos hablado? ¿Quién fue el ponente el primer día? Ya, más fácil. ¿Quién fue el ponente? El padre Héctor. El padre Héctor, muy bien. El padre Héctor nos ha compartido su experiencia de vida. Correcto, ¿no? Nos dio El su tema era biografía. carisma de los misioneros educadores. Muy bien, hermana. Entonces, el padre Héctor nos dio su testimonio, su biografía, y nos explicó cómo se originó y cuál es el carisma de los misioneros educadores. Muy bien. El segundo día, ¿cuál fue el segundo día que compartimos? ¿Se acuerdan cuál fue el tema? Ponente, el hermano Muy bien. atentados contra la vida. Hablamos un poco sobre atentados contra la vida. ¿Qué más? A ver, ¿qué más fue el tema? El tema central, ¿cuál fue? La pregunta. Fue una pregunta que les dejé incluso como tarea. ¿Cómo, hermana Estela? No la escuché. El misterio de nuestra fe. El misterio de nuestra fe, muy bien. Es la Trinidad. La Santísima Trinidad, muy bien, hermana María. Listo, y el día de hoy, nuestra hermana Nilda nos ha compartido Sobre la fe y la iglesia en el camino de la iglesia. Muy bien, la fe y la iglesia, muy bien, hermano. Entonces, ya están listos para darle su diploma, creo, ¿ah? Ya están muy bien, están muy atentos. Qué bueno que vamos compartiendo. Entonces, nuevamente agradecer a todos nuestros hermanos que están en la sala del Zoom y a nuestros hermanos que nos siguen a través del Face de los misioneros educadores. Vamos a ir cerrando este tema del día de hoy con nuestra canción Iglesia Soy, para recordarle que todos somos la iglesia del Señor. Hermano Dilmer, play. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre aún con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que me ha engendrado, me alimenta y me acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca dude en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros
caminando en